ya se van a dar. Bueno, me pasan. Esto no sé de quién es. Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta tercera mesa, Cultura y Juventud. Mi nombre es Araceli Moreno Ortiz. Bueno, ya nos estamos viendo aquí. Vamos a dar inicio para no retrasarnos más con los tiempos. Y tenemos vía Zoom a David Sánchez Sánchez y Sergio Iván Navarro, quienes nos van a hablar sobre desafíos en el cultivo del estado de conocimiento sobre el campo de las juventudes rurales. Entonces, David y Sergio, les recordamos que tienen 15 minutos a partir de, ¿qué hora es? Perdón. Son 3:22. Entonces, para que tomen su tiempo, de todas formas, yo les voy a ir como indicando unos 5 minutos antes de que se acabe el tiempo para que estemos como en tiempo y forma. Bueno, les doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pasamos a presentarles lo que queremos compartir. Justo le nombramos así pensando en esta instancia, pues que nos volvemos a encontrar como grupos de investigación para platicarnos cómo vamos y cómo estamos realizando este trabajo. Y en el mismo nombre de nuestra presentación quisimos un poco como jugar con algunas metáforas para platicarles de qué es lo que hemos avanzado, cómo estamos ya perfilando como el documento que queremos entregar. Y por eso lo nombramos así. La primera metáfora, entonces, que queremos proponer para entender este proceso y lo que les queremos compartir es la idea del monocultivo y de lo que en México se le llama la milpa, ¿no? Esta idea del monocultivo, ¿no? Como que en esta lógica productivista, pues es un cultivo homogéneo, el mismo tipo de semillas, el mismo cultivo en grandes extensiones, en contraposición a estas otras formas de cultivar la tierra en México, que es la combinación de maíz, frijol y calabaza. Nosotros quisimos traer esta metáfora del monocultivo porque así nos encontramos con nuestras primeras frustraciones al ir realizando el trabajo que nos ha implicado este estado del conocimiento y hemos estado preguntando si tendríamos que hacer un cambio de paradigma, una forma de comprender distinto el hacer el estado del conocimiento. Y un poco lo que ahorita se decía antes de comenzar con María, el tema de la base de datos, ¿no? Cuando nos reunimos inicialmente, pues nos planteamos hacer una base de datos sobre textos y lo que terminó siendo, porque queríamos justo hacer varios análisis cruzados con los años de publicación, con no sé, las metodologías, las disciplinas, todo lo que se fue hablando en las reuniones pasadas, y nos encontramos en el primer obstáculo que fue tratar de llenar esa base de datos, implicó un trabajo mucho más enorme que lo que en un inicio nos imaginábamos que iba a ser. Y lo empezamos a comparar un poco como con este campo así de monocultivo, todas las plantas iguales, todo cuadrado, y empezamos a encontrar que no todo lo que nos parecía relevante en el tema de lo que se viene discutiendo sobre juventudes rurales e indígenas, pues toma forma de artículo, ¿no? Entonces era como esta parte de, bueno, ¿qué más podemos considerar? Y además, en la organización, que más adelantito les platicaremos de eso, pues nos fuimos dando cuenta que teníamos una diversidad de formas de trabajo y que nos fue muy difícil como uniformizar
todos los aspectos que en un inicio queríamos tener uniformes y parejos, como si fuera un monocultivo, pues nos fuimos encontrando con que teníamos que ser más flexibles como equipo para poder avanzar en el trabajo. Y esa es como la primera metáfora que queremos poner aquí a discusión de cómo venimos entendiendo nuestro trabajo. En lo siguiente, Sergio irá compartiendo un poco más sobre quiénes andamos Sí, cultivando este sí. estado del conocimiento. Muchas gracias, David. Y también gracias, agradezco el espacio para dejarnos compartir cómo vamos con nuestro grupo de trabajo. Es un poco lo que decía David, un poco cuando hacemos como este recuento de lo que hemos hecho durante todo este tiempo que nos hemos dedicado como a tratar de construir o a construir los estados del conocimiento, pues llegamos a este punto de tratar de identificar quiénes somos, ¿no? Quiénes caracterizar un poquito quienes hemos participado en este trayecto, ¿no? De la construcción de los estados del conocimiento y hemos identificado pues características que nos parecen interesantes, ¿no? En términos de que la mayoría de quienes lo conforman son estudiantes de doctorado de diferentes instituciones públicas, centros de investigación del país, y le sigue digamos que en un segundo lugar está como profesores o aquellos que estamos vinculados con algún trabajo más estable, digamos, y de ahí le seguiría como un empate, digamos, entre estudiantes de doctorado o postdoctorado más bien, y con aquellas personas que son investigadores o investigadoras independientes, ¿no? Entonces, esto nos permitió a nosotros pues identificar justamente un poco lo que decía David al inicio, ¿no? De que era difícil, y que lo vamos a reiterar más adelante, tratar de imponer un ritmo de trabajo sabiendo de que muchos de nosotros teníamos o tenemos que cumplir algunas otras actividades más esta actividad de la construcción de los estados del conocimiento, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor, David. Entonces, en ese sentido, pues es como también nos hemos como puesto a repensar nuestro papel como colaboratorio, como quienes integramos este colaboratorio, y nos hemos dado cuenta que es un trabajo más bien colectivo, colaborativo, donde no existen estas jerarquías. Hemos tratado siempre de tratar de mantener una relación horizontal, dialógica, con quienes integramos el colaboratorio, y a partir de también de reconocer que estamos quienes convocamos o quienes estamos aquí en este colaboratorio, lo hacemos por este interés y compromiso, ¿no? Ya sea porque nos interesa, en cierto sentido, abonar a estos estados del conocimiento, porque seguramente lo que se ha encontrado con quienes participamos aquí es que hay ciertos vacíos, y ciertos vacíos a lo mejor podemos hacer un aporte desde este nicho en donde nosotros estamos posicionados con el tema que nos interesa, ¿no? Entonces, ese es un segundo aspecto que nos gustaría como resaltar, ¿no? Del colaboratorio, que estamos, más bien somos autoconvocados y tenemos por este interés y compromiso por que tratar de indagar sobre estos estados del conocimiento sobre las comunidades rurales indígenas, ¿no? Y hay una metáfora que David ya también mencionaba como en el encuentro pasado, que es esta metáfora del anfibio, ¿no? Y que no, que esto también nos lleva a identificar, nos ha llevado a identificar de que no únicamente quienes participamos en el colaboratorio estamos en el plano académico, sino también estamos como en estas aguas comunitarias, es decir, nos movemos entre estos dos mundos, tanto el académico como el comunitario, y eso también nos ha permitido también pues reconocer que hay distintas dinámicas de trabajo, distintas formas de interacción también al interior de cada equipo que se conformó para cada línea temática y en general para el colaboratorio, ¿no? Entonces no hay, en realidad, como ustedes ven como vieron en las tablas anteriores, pues hay diferentes instituciones que nos hemos agrupado justo por este trabajo voluntario, ¿no? No hay, digamos, un proyecto institucional detrás que nos esté respaldando, sino más bien es como este interés que siempre ha sobresalido en nosotros, y creo que es una característica que hasta el momento la hemos tratado de cuidar y de mantener como un valor, ¿no? En términos de que nos mueve a seguir profundizando y a conocer sobre las comunidades rurales indígenas, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer, ¿no? Que muchos de quienes conformamos este colaboratorio estamos en esta, o están, o sea, nos encontramos en general como en esta incertidumbre laboral, ¿no? Entonces, cada uno, como hemos dicho, responde a estas distintas lógicas académicas y económicas. Eso nos ha también, en cierto sentido, puesto como algunas limitantes, ¿no? Cuando nosotros en algún momento poníamos en nuestro cronograma de trabajo como las fechas tentativas sobre las entregas, pues nos dábamos cuenta que a lo mejor esas fechas eran imposibles de cumplir porque estaban metidos en otras dinámicas que a veces, en el caso de los estudiantes de doctorado, pues tenían que cumplir
con esas demandas que les requería su programa de estudios en el cual estaban cursando. Entonces teníamos que hacer reajustes de acuerdo a un poquito a cada dinámica de trabajo de cada grupo, de cada equipo que estaba conformando, que estaba trabajando en particular una de las líneas temáticas, ¿no? Entonces estamos pensando pues justamente más allá de esta visión institucional, es una intención política, algo que siempre hemos discutido también en el colaboratorio, por lo menos reflexionado, es el sentido de esta intención política por visibilizar las comunidades rurales indígenas en el país, ¿no? Es una apuesta también por reconocer estas formas de vida en lo rural y también desde ahí construir otras formas de analizar esta vida de lo rural. Entonces ahí me parece que estamos como convencidos, ¿no? Por lo menos en este posicionamiento político de quienes conformamos este colaboratorio, de aportar a lo que se está generando desde las juventudes rurales. La siguiente, por favor, David. Y bueno, nada más rápidamente, la organización metodológica pues es como ya hemos mencionado también en reuniones anteriores, y nos hacemos básicamente a partir de una coordinación y colaboración que en realidad es horizontal, es siempre desde el trabajo voluntario, ¿no? Entonces cada uno responde un poco a los tiempos que le puede destinar al colaboratorio y a los avances en ese sentido se van midiendo también a la exposición de muchos de los que conformamos el colaboratorio, de los muchos que conformamos el colaboratorio, es un tanto flexible. Sin embargo, hemos mantenido como algunas reuniones a lo largo de este año, por lo menos, ¿no? Reuniones que nos ha permitido encontrar como elementos de trabajo en común. Y hemos pensado también en esta estructura del documento que ya se nos ha marcado anteriormente, ¿no? Pero ya cuando ustedes vean lo que hemos avanzado en términos de cada capítulo, de cada línea, seguramente vamos a encontrar como algunos lineamientos muy generales que tienen que ver con la introducción, discusiones iniciales, estas líneas temáticas que también hemos definido en conjunto y que las hemos identificado justamente a partir de la revisión de una base de datos preliminar que seguramente también David más adelante puede mencionar y que este análisis, esta revisión de estas líneas temáticas también lo hemos hecho de manera conjunta y al interior también como colaboratorio y al interior de cada grupo de trabajo que conformamos cada una de esas líneas temáticas, ¿no? Entonces, pues en cada una de estas líneas temáticas hemos tratado de seguir como esa estructura y seguimos en la construcción de esa base de datos, ¿no? Creo que hay un reto de la construcción de esta base de datos. Adelante, David. Gracias, Sergio. Y bueno, de la misma estructura que comentaba Sergio, pues Sergio y yo como coordinadores de todo este proceso, pues estamos ahí como motivando a la construcción de los diferentes textos y cada una de estas líneas temáticas, a su vez, hay algunas que las está elaborando una sola persona, varias las están elaborando entre dos, entonces son como equipos. Tenemos estas, un poco jugando con la dinámica del semáforo, ¿no? Como estas que aparecen aquí ya están entregado un borrador de más o menos alrededor de 10, 12 cuartillas por cada línea, donde hay como algunos elementos básicos que nos pusimos de acuerdo. No voy a nombrarlas, simplemente es como, estas son las que ya tenemos así como el borrador, ahí está la cantidad de textos revisados, y luego vienen otras líneas y por eso ahí como que hubo un momento en que decíamos, creo que no lo vamos a lograr y justo por eso empezamos a replantearnos esto del monocultivo y de otras formas, ¿no? Porque también el colaboratorio ha sido un espacio más amplio, muy voluntario y hubo personas que en un inicio pues dijeron, sí, va, jugamos, le damos, pero luego de repente también ha habido momentos donde alguien nos dice, no, ¿sabes qué? Tengo que entregar avances de doctorado y yo ya no puedo seguir, ¿no? Entonces, habíamos dicho inicialmente, de acuerdo a un primer análisis de textos de una primera base que ya teníamos como colaboratorio, habíamos definido algunas líneas temáticas en general, que son todas estas. Pero de estas, cuando ya hicimos los equipos, hubo personas que no pudieron continuar en la elaboración y eso nos está representando un reto eh, de qué hacer con lo que ya se construyó y qué hacer con lo que no se ha construido o cultivado, ¿no? Y entonces aquí ponemos estas, ¿no? Migración, retorno, violencias, procesos productivos. Son compañeras y compañeros que nos han pedido un poco más de tiempo para entregar el borrador final y las otras que están en rojo, pues son
las que quedaron ahí como que por ahora no hubo quien hiciera ese trabajo. Entre ellos, por ejemplo, Juventudes Rurales Afrodescendientes, hubo intención de hacer algo y de repente, pues, no, se bajaron, ¿no? Del espacio. Entonces, eso nos hace preguntarnos como muchas cosas. Ahorita en la conclusión vamos a ir como comentando algunas. Pero entre todo esto, cuando revisábamos las diferentes líneas, un tema que además ha sido una discusión del colaboratorio es si hablar de condición juvenil rural eh, implica de alguna manera o no lo indígena, y ha sido una discusión que hemos traído y que queremos tener en el documento de cómo entendemos lo rural, lo indígena, porque de repente se hablaba, bueno, pues en los espacios rurales también hay grupos indígenas, pero por ejemplo, sabemos por otras líneas de trabajo en los mismos grupos que pues también hay indígenas que viven en la ciudad, que no son necesariamente rurales. Entonces ahí como que vemos la necesidad de seguir discutiendo lo rural y lo indígena, y sobre todo en México, porque implican también cuestiones identitarias, cuestiones políticas, cuestiones de territorio, y como que vemos que el uso de lo rural, o sea, es decir, es más común que haya jóvenes que se adscriban y se denominen como jóvenes indígenas, como una identidad, a que haya jóvenes que digan yo soy un joven rural. Esa casi siempre es una categoría que se pone desde lo académico. Entonces es un tema que ahí queremos abordarlo en lo que estamos escribiendo. Y ya para ir cerrando, pues algo que es muy común en los estudios de juventud, perdón, ya sé que es el último minuto, es que luego se habla de que las juventudes rurales son invisibles en el ámbito académico, pero pensamos si esa invisibilidad no tiene que ver también con estas formas de construir el conocimiento, porque lo que hemos visto en nuestras experiencias con los mismos cursos del colaboratorio es que hay mucha gente que le interesan los temas de jóvenes rurales, pero luego eso no se traduce en un artículo. Y entonces las tesis no llegan necesariamente, o sea, como a convertirse en artículo, después por lo mismo que decíamos, las cuestiones académicas y de la incertidumbre laboral, pues de repente, aunque haya conocimiento, no se difunde, no llega, y entonces pensamos si para que sea esta forma de no entenderlo como que son invisibles, sino más bien pensar si no estamos viendo en otro lado. Entonces pensábamos que otras maneras de acercarnos es con redes actuales que ya estén trabajando el tema, que nosotros ubicamos dos, la presencia también, o sea, rastrear un poco más, que eso no lo habíamos hecho como en congresos y seminarios, porque ha ido creciendo el número de mesas sobre juventudes rurales, y eso no necesariamente llega a que se envíe la ponencia completa y se publique. Instituciones que no son propiamente académicas, más de extensión rural, que también producen conceptos sobre las juventudes rurales, y una última aproximación que es sobre números temáticos que han surgido en revistas sobre juventudes rurales, que ubicamos estos cuatro. Y sería en general eso lo que podríamos como comentar, que en realidad ya en los últimos años, digamos, por las fechas que tenemos en la base de datos, como que el boom del tema es como del 2017 para acá, ¿no? Es muy, muy reciente. Pero bueno, ya me comí un minuto, perdón. Gracias. Gracias. Gracias, David y Sergio. Ahora le vamos a dar la palabra a Natalie Gómez. Bueno, Natalie Gómez está aquí presente junto con Merarit Viera, y tenemos vía Zoom a María González de Castilla y a Osiris Benítez, y también participa en este grupo Javier Rubio y Gibran Lucero. Ellos no están en este momento, pero tenemos la presencia de los demás. Les damos la palabra y tenemos 15 minutos para que vayan como calculando el tiempo. De todas formas, les aviso. Al final pasamos como a la ronda de comentarios, preguntas. Bueno, tiempo. Sí, adelante. Todo tuyo un minuto. Sus oídos y sus
ojillos para presentarles el avance de esta línea de nuestro estado del arte sobre música y juventudes. El año pasado se presentó la línea sobre género, feminismos, música y juventudes, y este año trabajamos con la temática de identidades, subjetividades y música, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Eh, lo- le- el, el propósito del desarrollo de esta línea del estado del arte era ubicar cómo se ha problematizado la tríada conceptual de identidades y subjetividades, juventudes y música en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que van a ver en esta exposición va a ser un poco, vamos a hacer una presentación en orden cronológico de las fuentes que analizamos, y lo que vamos a ir viendo es cómo esta tríada conceptual que parte de esta conceptualización de las juventudes de los noventas, en donde para las subculturas juveniles y el estilo y las culturas juveniles, la música era un marcador súper importante para la configuración de estas identidades y subjetividades, y cómo esta triada conceptual se ha ido transformando en los últimos 25 años según el contexto, y cómo la propia condición juvenil se ha ido complejizando, sobre todo, bueno, partiendo de los trabajos, por ejemplo, pues de Feijas, de Rosana Reguillo, de Maritza Urteaga, de Seman, que son como los que han escrito o escribieron en los noventas y principios de los 2000 sobre este tema, y que ahora como se potencia, ¿no? O bueno, se va desarrollando. La siguiente, por favor. Nuestro ejercicio parte de una base de datos conformada por 62 fuentes que fueron sistematizados, 27 artículos, 14 capítulos de libros, 12 libros completos y 9 tesis de grado, que abordan el tema de la relación de la música, subjetividades e identidades entre 2020 y 2025 en América Latina, ¿no? Analizamos estos seis puntos que tienen que ver con cuál es el espacio y tiempo en el que se desarrollaron los estudios, qué tipos de músicas analizan, cómo conceptualizan la relación de esta triada conceptual, desde qué disciplinas o giros o campos del conocimiento se desarrollan, qué metodologías usan y qué hallazgos tienen, ¿no? Y la siguiente, por favor. Bueno, esta no fue una búsqueda exhaustiva, pero sí que creemos que es nos dio como resultados representativos que nos permiten observar este trayecto, ¿no? De esta triada conceptual. Entonces, hemos visto cómo la música ha sido conceptualizada como un uso social de la música, como una práctica, como un elemento simbólico, y que en los estudios que analizamos de los últimos 20 años predominan el estudio de músicas como rock, punk, rap, hip hop, reggaetón y otras músicas populares como cumbia, tango y regional mexicano, más bien hacia la segunda mitad de estos 20 años, ¿no? Nos centramos en estudios que se posicionan desde lo sociocultural y que evidencian a la juventud como una condición, ¿no? Encontramos que en la generalidad de los trabajos las identidades se conceptualizan como estos procesos de identificación y desidentificación, pertenencia, comparación, etcétera, entre grupos sociales, ¿no? Que configuran las identidades, y que las subjetividades tienen más que ver con estas experiencias sensoriales corporales como referentes de expresión de los sujetos que les permiten posicionarse frente al mundo y que denotan un agenciamiento en ciertas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Posicionamientos políticos. La siguiente, por favor. En general, la relación de la música y las juventudes sigue siendo un tema importante, pero hay un montón de temáticas subordinadas. No me voy a detener mucho en esto, porque lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Pero bueno, cobra relevancia esta triada conceptual en articulación con otras categorías como la clase, la etnicidad, la raza y el género. Y bueno, la mayoría de los estudios consultados se realizaron desde las ciencias sociales y desde las metodologías
cualitativas, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Y sigue Nati, me parece. Osiris, ¿estás ahí? Osiris, Ah, ¿no está Osiris? no está. A ver. Sí se Ahí ve en está, ahí la está. imagen, pero no se escucha. ¿Se escucha abajo? Sí, ya, ahí está, ya te oímos. Ah, perfecto. Entonces, digo, ahora sigo yo. Igual una disculpa por el ruido, porque acaba de pasar el señor de los tamales, entonces por ahí se puede colar un ruidito por ahí. Bueno, siguiendo con lo que estaba explicando María, pues una forma en que se decidió presentar cómo ha ido evolucionando esta relación ha sido a través de manera cronológica, y aquí se optó por dividirlo en lustros. En el primero, en el del 2000-2005, nosotros le estamos llamando de estilos, culturas juveniles y su relación con la identidad y la música. Es precisamente en este periodo donde se dan las primeras aportaciones de la relación de la música y la identidad, retomando a lo que dice Fried, y que han demarcado aportaciones teóricas en las cuales hablan de la música como un marcador importante en la configuración de las culturas juveniles, las cuales también se relacionan con el estilo, pero también con los cambios sociales. Del mismo modo, comienza la problematización de la variante tecnodigital en la vida social, en este caso de la tríada música, identidades, subjetividades, juventudes, y que esto después, más adelante, en las siguientes décadas, se va a consolidar, ¿no? Eh, Sobre todo, igual ya se empieza a hablar de la cuestión del consumo musical a partir de estas plataformas digitales y lo que hace, haciendo una relación, perdón, con la configuración de estilos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Del mismo modo, ya se empiezan a abordar temáticas relacionadas con la tensión entre lo global y lo local. Ya empiezan a surgir también estudios sobre mujeres bajo la problematización de, diferenciada a las experiencias de identidades masculinas juveniles. Del mismo modo, empieza a hablarse ya de la producción musical, no solamente de la práctica relacionada con espacios y socialidad de la música. Y por último, ya empieza a hablarse de la transculturalidad, perdón, y de procesos de identidad relacionados con la música, ¿no? En algunos contextos fronterizos, como lo son los Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, aquí en la ciudad, en México. Siguiente diapositiva, por favor. Para el siguiente lustro, 2006-2010, ya se empieza igual a hablar de prácticas colectivos y la gestión juvenil, ¿no? Es decir, se empieza a problematizar la identidad relacionada con música eh, desde la práctica cultural y su uso social. En este caso ya empieza a hablarse sobre todo de la gestión de los colectivos urbanos, consumos y producciones estético alrededor de un estilo musical. También ya se empieza a problematizar la música y la juventud relacionadas con las tribus urbanas, sin, y sobre todo igual empieza a verse las aportaciones relacionadas en específico con la identidad de la juventud y el hip hop, ¿no? Y también se empieza a tocar el tema de procesos identitarios juveniles relacionados con movimientos políticos y música, es decir, identidades performativas de acuerdo a Marcial. Más o menos en este lustro se sigue hablando sobre esta relación de la identidad y la música de una manera muy importante. Siguiente, por favor. Eh, y ya para este lustro, del 2010 al 2015, en donde empieza a hablarse de la diversidad y la translocalidad de la música, pues ya se empieza a consolidar una problematización de la variante de lo tecnological a la vida social. Ya se empieza a hablar de sus efectos en fenómenos como el consumo, la producción, la expresión y las hibridaciones identitarias, ¿no?
Al mismo tiempo se comienza a debatir temáticas relacionadas con los corridos, juventudes, narcocorridos y su relación con lo global. Es decir, aquí empieza a surgir o a meterse temas que están más allá de músicas que generalmente se piensan o tendemos a relacionar como juveniles, ¿no? Del mismo modo se enfatiza ya la importancia de hablar de músicas más allá del estilo y de géneros, ¿no? Ya aquí empieza a desnaturalizarse ese binomio de la música y las juventudes, y de hecho se hace una crítica a la noción de juventud y subalternidad, perdón. Y como lo estaba diciendo hace rato, entonces empiezan ya a incluir otros estilos como el reggaetón, la juventud y la identidad. Siguiente. Y ya para ir terminando con esta parte, pues también ya se empieza a hablar sobre la investigación, la relación, perdón, entre la música, la juventud y la religión. También ya se cuestiona nuevamente la relación de la música, la identidad, la subjetividad, perdón, y etnicidad. Y por último, también se empieza a ver una descentralización en el sentido de que ya no solamente se habla de la Ciudad de México o de contextos, hoy se empieza a hablar de contextos, perdón, no urbanos, ¿no? Por ejemplo, algunos estudios sobre góticos en San Cristóbal de las Casas, jóvenes indies en Mexicali, por ejemplo, o raperos chicanos o rockeras en Tijuana. Es decir, ya se empieza a ver se empieza a explorar más allá de tanto de la Ciudad de México como de algunos géneros o de contextos no propiamente urbanos. Y con esto doy palabra a mi compañera, ahora sí creo que Natalie. Sí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Siguiente. Sí. ¿Ya? Sí, puede ser. Ok, bueno, ya para lo que es 2020 encontramos que hay una extensión de ese campo sobre juventudes, género y músicas populares. Digamos aquí el tema de género y juventud y los términos de subjetividad se ve pues como muy fuerte, y como ven ahí acá la investigadora Meraris es una de las que ha abonado pues como un montón de esto, y también tenemos a Diana Peláez. También se sigue debatiendo esa significación de la juventud, producción musical y el consumo, y esa triada de juventud con edad biológica, social y su dimensión identitaria y subjetividad. Y también vemos una continuidad en la línea sobre colectivo, sección y gestión y su relación con el agenciamiento juvenil y subjetividades. Siguiente, por favor. Aquí también como en relación a lo que ya venía comentando el compañero Ciris, vemos como una ampliación de otros estilos musicales, porque veíamos que estaban muy centrados pues a comienzos de los 2000, más que todo como en temas de rock y hip hop y rap. Acá ya estamos hablando ya de la relación de los jóvenes con otros estilos como la salsa, el bolero, la ranchera, el reggaetón, el K-pop, ¿no? Y lo que comentaba también Osiris, pues esta, digamos, oleada también de hip hop indígena originario. Siguiente, por favor. Ya para lo que son estos últimos 5 años, vemos que las preocupaciones de los investigadores han virado más a hablar sobre la profesionalización, esas nuevas sonoridades y diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, tenemos pues el trabajo también de Ángela Rivera, que es una de las investigadoras aquí, ¿no? Sobre estéticas, moda y música, el tema también de construcción también pues, de redes colaborativas, pues en este tema de la profesión también de ser jóvenes y ser músicos en contextos de precariedad, y nuevamente la reinvención de estilos musicales como corridos tumbados, rap llanero, champeta, por ejemplo, como en Colombia, y pues son los jóvenes un poco los que están ahí como poniendo un poco la nota ahí al respecto. Bueno, y perdón, y bueno, como está todo este tema de pandemia, pues comenzamos a encontrar como algunos trabajos relacionados entre pues pandemia, juventud y música. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Ah! Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, solo ya como algunas conclusiones que creo que ha sido como para nosotras súper iluminador, que estamos justo como en este grupo de música, cultura y juventudes.
poder observar cómo la música ha ido transformándose a lo largo de los 25 años, desde haber sido en los 90 un marcador fundamental para la construcción de identidades juveniles, ¿no? Vinculado con la idea de culturas juveniles, ha habido una reconfiguración donde la música sí es importante, pero no es el centro como lo era en algún momento. Y los estilos musicales, cabría decirlo, ya no definen completamente un proceso identitario, porque en este momento los consumos y las escuchas pues se han diversificado muchísimo y entonces una persona que nosotros hablábamos, una persona que escucha, un joven, una joven que escucha hip hop, también puede escuchar corridos tumbados, también puede escuchar K-pop, entonces no hay una definición total de cultura juvenil o estilo musical como en los 90s, ¿no? Nos parece que es importante, como en este momento, ver los cambios más bien intergeneracionales en los consumos, las escuchas y las producciones musicales, también los procesos de agenciamiento cultural, que están más vinculados con procesos de construcción de subjetividades políticas, que no, la música ha sido ahora un referente importante en posicionamientos políticos, y consideramos fundamental pues seguir cuestionando ahora la condición juvenil en relación a la producción de cultura y música, ¿no? O sea, consideramos que es importante en este momento, o sea, estas son como las ausencias que notamos incluso dentro de los estudios que se presentan. Algo muy interesante es como el aferramiento que existe teórico metodológico de seguir hablando de estilos musicales para hablar sobre música, como si los estilos musicales fueran un marcador de los procesos identitarios en la realidad, y la realidad está desfasada de esa producción teórica, por decirlo así, ¿no? Creemos, un poco como el análisis reflexivo que tuvimos, es que esto sucede porque hay como una ¿cómo se dice? Cuando como una herencia teórica por parte de los estudios de juventud y que han permitido metodológicamente hacer estudios alrededor de la música en función de los estilos, pero ya lo vemos desde el 2015, Pablo Seman está diciendo pues que había que quitar, desnaturalizar ese binomio, ¿no? Entonces, porque la realidad ya nos está dando otras cosas. Yo ya no sé qué estoy diciendo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya, creo que ya con esto terminaríamos, pues estamos todas emocionadas todavía de seguir hablando sobre este tema. Somos necias en el aferrafter de la música y las juventudes, ¿verdad? Gracias. Hagan sus preguntas. No, pues obviamente tenemos media hora para comentarios, preguntas y ahí podemos ahondar en estos temas. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Adelante, Mónica. Ya terminamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a quienes están ahí conectados. No nos ven. A nosotros no nos ven. ¿Podrían abrir nuestra cámara para que nos vean? Es Enrique. Enrique. Hazle la mímica, haz el doblaje, Eso. Bueno. Hola. Bueno, no importa que no nos vean. David, David y Sergio, muchas gracias por la exposición. Yo me quedo con una duda sobre su apuesta conceptual. Nos están comentando, ¿no? Esta distinción de la condición juvenil rural versus la condición juvenil indígena, que me parece que suma, ¿no? ¿No me escuchan? ¿Sí? No sé, es que me hizo David así como no te estoy escuchando nada. ¿Ves? No escuchan. ¿Ahí me escuchas? Hola, hola. Bueno. Hay un poco mejor. Ah,
Sí, pero entonces tenemos un problema de micro. Bueno, retomo. Em, nos estaban compartiendo esta distinción que están haciendo entre la condición juvenil rural y la condición juvenil indígena. Mi pregunta es, ¿este es el abordaje conceptual a partir del cual están observando los artículos o es algo que ya encontraron desde la revisión de los artículos? Es decir, no sé si es pre-investigación o post-indagación. Espero que haya sido claro. Esa es mi consulta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y ahorita pasamos a las respuestas. Una pregunta para el equipo de música. Pila, hablabas de que a partir del 2015, perdón, Merarit, doctora Pila, este, hablabas de que desde el 2015 hay como, o más bien mi pregunta es esa, ¿identificas que desde el 2015 hay una ruptura con esta manera de pensar los estilos musicales juvenilizados, ¿no? Eh, ¿Cuál sería o qué es lo que han encontrado eh, en la manera de nombrarlo, la manera de abordarlo, si ya no es un estilo musical, ¿no? Porque tampoco el término musical también no, no es suficiente, ¿no? Bueno, adelante. Mira, y Natalie, y bueno, y las colegas que están conectados, sí queda muy claro que las culturas juveniles ya no están tan plegadas a los estilos musicales, entendiéndolos así como muy fuertes, ¿no? Rock, punk, pero a partir de ese marcador temporal, ¿han encontrado alguna relación más entre fandom, más que estilos? Y fandoms me refiero no solamente a seguir a un artista, digamos las que siguen a Billie Eilish o a esta muchacha, ay, la otra muchacha que no me acuerdo, las Swifties, ¿no? O incluso fandoms ya más de culturas como el K-pop, ¿no? O el asunto otaku, o sobre todo en términos de creación de culturas juveniles, pues, ya no otros asuntos que para nosotros ya son otro mundo que tiene que ver con creadores de contenido, con youtubers, tiktokers, ese tipo de cosas. O sea, se está desarrollando o no, que yo creo que por ahí tendría que ir esta relación, ¿no? Gracias. Aparte de José Antonio, ¿quién más se va a apuntar para preguntas? Muy bien. No sé si damos las respuestas a estas tres rondas, a estas tres preguntas, o pasamos. Muy bien. Bueno, de pronto quizá más que una pregunta es como pues una sugerencia de textos de pues, un autor que conozco que ha trabajado bastante las culturas juveniles y su relación con la comunicación y con la música. Pues tres textos que recuerdo es uno que se llama Secretos de Mutantes, Música y Creación en las Culturas Juveniles, de Germán Muñoz. También del mismo autor, La comunicación en los mundos de vida juvenil, también tiene un apartado acerca de pues, las culturas relacionadas con la música y pues también hace una mención en pues, una compilación de varios autores que hacen parte del grupo y el libro se llama igual, Jóvenes, Culturas y Poderes. Entonces, de pronto echarle una revisadita podría pues dar algunos aportes. Y bueno, yo estoy haciendo, como ya había comentado, una investigación con afrocolombianos que viven en Bogotá y ellos pues hacen danza. Uno de los ritmos que ellos bailan se llama exótico y si no trabajo con ellos no lo conozco. Finalmente se hace en el Chocó y es una mezcla de muchos ritmos que hacen DJs y que precisamente esa zona de Colombia es totalmente afrocolombiana. De hecho, pues allá si uno llega es el diferente, ¿no? O sea, la discriminación sería hacia uno si fuera en ese sentido, pero pues obviamente eso no pasa en esos espacios. Es totalmente pues,
la mayoría, casi que el 95% son afrocolombianos en esa zona. Y ellos también toman ritmos de su herencia africana, pero con otros ritmos como la champeta, con otros ritmos, y hacen una mezcla. Esos son los nuevos o las nuevas formas musicales que existen, es tomar diferentes ritmos y pues están muy acorde con el análisis que ustedes hacen, que ya los ritmos no están tan marcados y separados, sino que pues inclusive ya son mezclas y se empiezan a generar nuevas formas y nuevos ritmos musicales y no están tan encasillados o de una u otra forma se estructuran diferencias entre las culturas juveniles, sino pues ya pues alguien que escucha K-pop fácilmente puede transitar por la champeta, por el reggaetón, por el corrido tumbado, y etcétera. Entonces, muchas gracias. Sí, gracias. Mi pregunta es un poco lo de Hugo. No hay todavía estudios sobre esas nuevas manifestaciones K-pop, o el mainstream mismo, que le ha dado peso ahora a lo juvenil con todas estas nuevas cantantes que son adolescentes prácticamente, ¿no? O sea, no, igual que con se me olvida su nombre, tan resistido lo tengo, el reggaetón, Bad Bunny y compañía, sí, o sea, tan resistente lo tengo que ni me acuerdo de él. O sea, no hay nada no se ha escrito nada sobre eso, ¿no? Sí hay poco, pero no hay mucho. Entonces está más... Bueno, ¿quién quiere responder? No sé si en el Zoom o aquí. Entonces, adelante, María, te escuchamos. Bajar música de la red y pudimos acceder a las plataformas como YouTube, como Facebook, y entonces el modo de escucha y el modo de relación con las músicas se volvió una cosa, pues, que ya no era a oír solo grunge o solo punk o solo un disco o solo, ¿no? Y entonces eso trastocó cada vez de manera más masiva, ¿no? Según se fue popularizando esta forma de consumo, trastocó estas configuraciones identitarias, que entonces ya se volvieron unas cosas como más híbridas, en donde pues en realidad todos oímos muchas músicas, ¿no? Y la música como elemento de definición de las identidades juveniles ya perdió como relevancia. La otra tiene que ver con la cuestión de los géneros musicales y cómo se conceptualizan, en particular en estudios sobre juventud. Me parece que esta asociación justamente con la configuración de géneros musicales también marca una época, ¿no? Para los estudios de juventud es especialmente importante pensar a la música como una práctica cultural, como una manera de relacionarse con el mundo, como un elemento que vincula a las personas en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces la música ya no se estudia como géneros, sino eso, ¿no? O sea, cómo configuro mi lista de mi playlist y para qué actividades, ¿no? Cómo se configuran ciertos colectivos en torno a ciertas músicas para autogestionar un festival, ¿no? Y entonces ese cambio conceptual nos permite visibilizar y comprender la complejidad de la relación de música y juventudes en la vida cotidiana, para la producción, para el consumo, etcétera, etcétera.
No sé si respondo al compañero. Gracias, María. Osiris, ¿quieres comentar algo? Tu micrófono está apagado. Tu micro. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, pues de momento en esta primera exploración, por ejemplo, respondiendo igual a lo de si no se ha escrito nada, pues por lo menos en esta primera exploración no se encontró, por lo menos en años más recientes o en los años pospandémicos, pero estamos hablando de que manejen esta triada, ¿no? Identidad, música y juventudes, porque en sí de otros temas relacionados a música sí se han encontrado más fuentes, ¿no? Y precisamente algo que discutíamos mucho en el grupo es esta relación de, bueno, si la música todavía sería un pilar muy importante en la conformación de identidades juveniles, precisamente porque ya los consumos de la música han cambiado. Y no me refiero solamente a solo consumir un solo género, sino inclusive muchas otras formas de expresión artística, llámese películas, series, lo que sea, ya mucho es del consumo instantáneo. O sea, prácticamente estamos tan atiborrados de de productos musicales y en este caso de música, que de repente ya no tiene tanta iconicidad como antes, ¿no? Y de hecho algo que también debatíamos mucho era que también muchos jóvenes, muchas jóvenes, incluso también luego consumen ya cosas del pasado, ¿no? Dependiendo de si salió la canción en la serie o en la película de moda y de repente empiezan a redescubrir músicas viejas, ¿no? Entonces, es un debate que hemos tenido en el grupo, pero propiamente de textos que hablen propiamente de esta triada de música, identidad y juventud, por lo menos en los últimos años, pues todavía no se ha encontrado. Gracias, Osiris. Natalie. Bueno, yo creo que abonar un poco a las preguntas, creo que de las cosas interesantes de lo que vimos en los últimos 5 años, creo que es un esfuerzo también que los investigadores han realizado de tratar de romper esta homogeneidad de cómo se entienden también los estilos musicales y cómo se comporta como la gente que los consume, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, ahí sí tengo unos trabajos míos de champeta y es porque a veces los académicos o los medios de comunicación dibujan cómo se supone que es ese usuario, ¿no? En ese caso la champeta es el champetú, entonces hay una marcación racial, social y demás, pero cuando tú ya vas a la empiria, vas a hacer el trabajo de campo, pues te das cuenta de la heterogeneidad que es el tema de lo champetú, y aquí creo que nos faltó decirlo, pero nosotros creemos fielmente lo que dice Simon Fried acerca de cómo se entiende esa identidad, o sea, esa relación de identidad, subjetividad y música, y es más que la música represente tácitamente la experiencia de la persona, es cómo encarna, o sea, creo que eso es como lo importante y lo interesante ver de cómo en los últimos estudios pues se le ha metido como un poquito más de dientes de eso para ver la heterogeneidad de cómo funciona la música en relación a pues esta construcción de subjetividades e identidades, ¿no? Y una discusión que también tuvimos en el grupo era pues cómo los medios de comunicación pues han ido cambiando y cómo la música entra ahí. Entonces pensábamos un poco, por ejemplo, esto de TikTok, que ha hecho renacer un montón de tendencias musicales que hace tiempo no, pero también como los jóvenes, a partir también de ese consumo de contenido, pues la música como entra ahí, ¿no? Y ahorita pues acá en México está muy metido lo de los corridos tumbados, ¿no? Entonces ahora todos quieren estudiar corridos tumbados, ¿no? Pero hay que ver también como que nos dice más allá también de las metodologías, como lo veía María, lo explicaba, el proceso, hay mucho de análisis de discurso, ¿no? Entonces nosotros también creemos que la música tiene más que decir aparte de lo que dicen las letras, ¿no? O sea, insistimos en la experiencia y cómo, pues, cómo se encarna en las personas. Tengo 30 segundos. Súper rápido, súper rápido. A ver, dos cosas importantes. Cuando hablábamos de la ruptura del binomio música juventud, yo no sé si ustedes se acuerdan, en 2015 tuvimos a Pablo Semana acá
y desde ese momento él estaba poniendo en tensión ese binomio. Lo que pasa es que la propuesta iba mucho más allá en función de hablar de estilos musicales, o sea, lo que Pablo decía desde ese momento, más o menos retomando, obviamente, estudios ya vinculados con la música como marcador de las identidades y culturas juveniles, era que en realidad lo que la música generaba y producía dentro de la experiencia de los sujetos era la vinculación emocional. Y esas vinculaciones emocionales estaban pues atravesadas por un montón de problemáticas sociales en las cuales había procesos de identificación, pero que no era en sí ya el estilo o la música. Y él ya desde 2015 ponía eso en tensión. Lo que nosotras encontramos, además del escrito de Pablo Semán de ese momento, es que en el marcador de producción académica eso no se replicaba. O sea, seguimos encontrando muchísimos estudios sobre música vinculados con estilos musicales. Nos pensábamos que era parte de esta herencia que les comento de los estudios de juventud de los 90 en México y América Latina, porque además, la verdad es que Fecha dio una receta súper fácil y chida en función de cómo se construye un estilo musical y una cultura juvenil. Y entonces, dentro de los estudios académicos, era muy fácil seguir la receta del estilo de culturas juveniles. Fui parte de eso, y acá Cristian, fuimos todas partes y todo. Entonces hay una herencia sobre cómo hacer estudios así. Eso marca un desfase con lo que estaba sucediendo en la realidad, y esto habría que decirlo, es una de las reflexiones que hemos tenido. Entonces a eso nos referimos con la tensión entre el estilo de juventud, entre el binomio música, juventud, identidad y subjetividad. Otra cosa interesante que nosotras notamos, y nosotros, perdón, Osiris, es que en realidad la música es más una mediación con otros condicionamientos y problemáticas y prácticas socioculturales que van a estar vinculados con temáticas como violencia, feminismos, movimientos sociales, profesionalización y trabajo, diversidad sexogenérica, emociones, corporalidad. Entonces, en sí, la música es un elemento de mediación para la producción de identidad en función de ciertas experiencias juveniles. O sea, sigue siendo importante, pero no es el marcador fundamental. Esto es como importante decirlo. La variante tecnodigital, las formas de producción digital. Entonces, claro, sigue estando presente dentro de los estudios de juventud, pero de una manera también de interrelación intergeneracional, ¿no? Esto es como algo que también ha sido interesante ver. Sí hay estudios relacionados con fandom, sí hay estudios relacionados con K-pop, nosotros mencionábamos como más a partir del 2015 hasta, no, más como la última, el último, 2020, 2025, por ahí, ¿no? Sin embargo, los estudios, creo que entre 2015 y 2020 encontramos como dos, pero están más relacionados bajo esta misma dinámica del estilo musical, ¿no? No tanto como bajo esta configuración de construcción de colectivos, grupos y demás. Ahora, hay que decirlo, como dice Osiris, este es un primer recorrido, ¿no? Sí, no es una búsqueda exhaustiva, quizás se nos están escapando algunos estudios, entonces muchas gracias por las recomendaciones que nos puedan dar también, ¿no? Y bueno, eso. Gracias, Meredith. No sé si, bueno, David y Sergio van a dar respuesta a las preguntas que se les hicieron. Sí, escuchamos. De la pregunta que nos hacía Mónica, si escuché bien, preguntabas que si la distinción entre condición juvenil rural e indígena era antes de revisar los textos o después, ¿sí era así? Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, bueno, es que es por eso lo tratamos de compartir con ustedes hoy, porque fue una dificultad que tuvimos cuando empezamos, como que lo más cómodo, así automático, es hablar de juventudes rurales. Pero luego cuando buscábamos textos y con varios compañeros y compañeras, pasaba que era como, sí, los pueden nombrar como jóvenes rurales, pero de repente ya leyendo el texto, dicen, son de la comunidad indígena de no sé dónde, ¿no? Y entonces empezamos a tener como ese conflicto, incluso, bueno, esa tensión más que conflicto, incluso compañeros que están en el colaboratorio que estudian comunidades indígenas, pues se preguntaban si condición juvenil rural también era
podía ayudar a comprender la condición juvenil indígena. Entonces ha sido como un tema que no sé si lo hemos resuelto, pero ha sido, digamos, como previo a la búsqueda de textos. Ya era una discusión que ya traíamos como colaboratorio y como lo resolvimos por ahora era que justo con las líneas temáticas. O sea, era como lo que nos pusimos de acuerdo era que de acuerdo a la línea temática íbamos a hacer búsqueda, pues combinando palabras clave con el tema jóvenes, poner o juventudes rural, juventudes indígena, y que más bien de esa búsqueda surgiera o los compañeros y compañeras nos dijeran si hay temas donde se habla más de juventudes como tal rurales o como tal indígenas, porque además está el tema de la diversidad en lo rural, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajé mi tesis como juventudes rurales, pero son identitariamente rancheras, ¿no? Y por ejemplo, algo que sí surgía ahí un poco de la revisión de textos es que en el tema educativo, eh, luego se habla de jóvenes, estudios en universidades interculturales, se les nombra como jóvenes, pero no se les nombra como indígenas. Entonces, por eso, y había de los dos textos, ¿no? O sea, también había textos que nombraban jóvenes indígenas. Entonces, como que eso resultó para nosotros como que decíamos, si anteponemos criterios a la búsqueda, quizá nos vamos a quedar con muy poquito porque hay muchas combinaciones, ¿no? Y pensábamos como en el tema o sea, Alan, por ejemplo, que sé que está en varios, participando y apoyando en varios grupos acá, Alan Llanos, también nos decía, bueno, y entonces los jóvenes indígenas que viven en las ciudades desde hace tiempo, o que ya son generación que ya nació en la ciudad, pero que conservan a lo mejor lengua o a lo mejor fiestas, por ejemplo, en espacios como en Guadalajara, pues ahí también entra otra cuestión, ¿no? Esos son jóvenes indígenas, pero no son jóvenes rurales porque no viven en lo rural, entonces ahí entrábamos como en la tensión entre conceptos que nombran la identidad y conceptos que nombran el territorio más como geográficamente, porque además está toda la otra discusión de que para el INEGI lo rural es arriba de 2.500, o sea, espacios con más de 2.500 personas, y otros compañeros decían, bueno, pero hay, no sé, un pueblo de 5.000 personas que tiene muchos elementos culturales o indígenas o rurales, entonces, ¿cómo entraría? Entonces, ahí como que ha sido una tensión que tenemos y que por ahora la resolvimos, entre comillas, con las líneas temáticas, pero que siento que más bien lo que queremos plantear en la discusión ya después de todas las líneas temáticas es que pues no basta, o sea, que lo rural y lo indígena, así como bloques, no nos ayudan, sino que son cuestiones heterogéneas y que una cosa es cómo lo definamos nosotros al buscar los textos, pero también ahí entrábamos en el tema sobre todo con lo indígena, de la adscripción identitaria. Entonces, eso es lo que podría comentar sobre lo que preguntaba Mónica. Gracias. Gracias, David. No sé si Sergio quiera comentar algo o hasta ahí. Hola, no, pues nada más brevemente igual decir que también en el grupo hemos organizado encuentros, ¿no? Donde justamente nos ha permitido reflexionar sobre lo rural y lo indígena. Un encuentro reciente que tuvimos en el Comexo, donde la intención era como debatir, ¿no? sobre el rural indígena. También creo que también en algunas líneas temáticas han identificado que particularmente el asunto de las juventudes indígenas están vinculadas también con la educación, y eso lo han articulado también con los estados del conocimiento que el COMIE ha trabajado recientemente, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay como pues una libertad en términos de que la línea temática encuentra las discusiones, ¿no? Y también las formas en cómo lo aborda de acuerdo a la línea temática, y también nombran la forma en cómo otros grupos de trabajo, como en este caso los del COMIE, han abordado también ese tema de las juventudes indígenas, en este caso en particular, asociado con la educación, y particularmente asociado con la educación media, y también con la educación intercultural, que en el caso de las universidades interculturales. Entonces ahí hay como un abanico en términos
de la configuración en términos de cómo cada línea también lo está resolviendo a partir de los hallazgos que va encontrando. Muchas gracias, Sergio. Pues no sé si haya como más preguntas o comentarios. Bueno, parece que no. ¿Quién? Perdón. Bueno, pues entonces estaríamos dando por concluida la... Es que como señas para que yo quiera. Estamos concluyendo esta mesa que se tituló Cultura y Juventud. Y pues les hacemos la invitación para la mesa del día de mañana que se llama Juventud y Cultura Digital. Iniciamos a las 10 de la mañana, entonces mañana terminamos a las 2 y pues les agradezco mucho sus participaciones, su asistencia y que tengan buena tarde. Gracias.